Bienvenidos a esta nueva lección. Yo espero que ustedes se encuentren bien porque de este lado ¡No estoy feliz! Se nota. en esta ocasión vamos a determinar las líneas de corriente de flujo en el plano asociado con la función compleja dada f. Aquí tenemos dos ejercicios y vamos a dibujar las líneas de corriente. Bien, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es recordar lo siguiente. Función compleja cuya parte real e imaginaria respectivamente son u y v, como bien lo tenemos ahí. Funciones de R2 a R. Esa función f es un campo de velocidad de un flujo en el plano, vamos a considerar eso, y u y v van a representar las velocidades en las direcciones x y y respectivamente. Si z de t es una parametrización de la trayectoria que sigue una partícula en el flujo de fluidos, entonces la derivada de eso es el vector tangente a la trayectoria que debe coincidir con f evaluado en f de z, porque si esta es la trayectoria que representa esto, la velocidad, la derivada de la trayectoria, ¿verdad? Entonces debe coincidir con f evaluado en z de t. Ok, entonces aquí en esta partecita hacemos la comparativa. Fíjate que la derivada de x con respecto a t debe coincidir con la función u. Aquí de f de z, la parte real de f de z. Y aquí la derivada de y con respecto a t debe coincidir con la parte imaginaria de f de z, que en este caso es v. Bien, entonces la familia de soluciones de este sistema de ecuaciones diferenciales es lo que se le llama líneas de corriente de flujo en un plano asociado f de z. Correcto, vamos a continuar. En esta primera parte tenemos mi función. La primera función f de z es 1 menos 3i. Fíjate que es una función constante, compleja constante. Fíjate que si yo dibujo los vectores velocidad, fíjate esta flechita que está aquí. Fíjate esta flechita. Para cada punto va a tener un movimiento para la derecha y 3 hacia abajo. Bien, entonces eso va a representar la línea de corriente básicamente. Pero depende de la función que yo tenga aquí. Por eso es que fíjese, nuestras funciones u y v respectivamente aquí son dos funciones que son constantes, 1 y negativo 3. Entonces la derivada de x con respecto a t, que es la que coincide con u, es 1, y la derivada de y con respecto a t, que es la que coincide con v, es negativo 3. Por lo tanto, resolviendo ese sistema, fíjate que aquí uno no depende del otro. Básicamente no hay que hacer ningún rejueguito. Simplemente lo que vamos a hacer es eliminar el parámetro de t. Ya aquí integramos en ambos lados con respecto a t. Y aquí vamos a obtener t más una constante c sub 1. Y aquí y de t, que va a ser negativo 3t más una constante c sub 2. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por 3 la ecuación 1 y le vamos a sumar la ecuación 2 que queda aquí para eliminar el parámetro t. Pues bueno, aquí se puede hacer muy fácil. Y aquí la suma de las dos constantes vamos a llamarle c. Fíjate aquí. Y aquí quitamos la dependencia de x de t, porque ya fíjate que no es necesario. Por eso lo quitamos aquí. Me queda 3x más 3y igual a c. Fíjate que esa familia, bueno, eso que no depende del parámetro t. Fíjate que esa familia de rectas, porque son rectas, cuya pendiente es negativo 3, son las que representan básicamente las líneas de corriente, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener unas gráficas estas son unas cuantas grafiquitas, cuando se va de menos 3 a 3 de manera discreta. Entonces fíjate aquí, mira cómo viene. Bien, esas son las líneas de corriente de flujo. Entonces, para el ejercicio 2 vamos a recordar cuando una ecuación es exacta y la regla de la cadena. Perfecto. Aquí fíjate que mi función f de z es 1 menos 2i por el conjugado de z. Este no es constante, pero no es que sea tan difícil tampoco. Lo único que tenemos que recordar es eso, resolver una ecuación exacta.
bla, bla, bla. Vamos a darle solución. Nuestras funciones u y u respectivamente, fíjate que el conjugado de z es x menos y. Hay que hacer ese producto. Y fíjate que mi función es u, parte real de f, es x menos 2y. Y la parte imaginaria de f es menos y menos 2x o menos y, vamos a decirle así. Pero eso no importa realmente. Aquí fíjate, aquí vamos a escribir, fíjate que en este sistema de ecuaciones diferenciales, fíjate cómo me queda. Diferencial de x con respecto a t, o sea, no es diferencial de x, sino la derivada de x con respecto a t es esto de aquí, mi u, mírala ahí donde está, y y, la derivada de y con respecto a t es mi v, míralo ahí donde está. Luego de eso, fíjese que utilizando la regla de la cadena, multiplicándolo, dividiéndolo los dos, fíjate que si yo divido aquí en la parte final, la derivada de y con respecto a t entre la derivada de x con respecto a t no es más que que la derivada de y con respecto a x. Entonces haciendo eso aquí, fíjate que se hizo la derivada de y con respecto a t, que es esto, aquí donde está, y la derivada de x con respecto a t, que es esta partecita de acá, x menos 12y. Por lo tanto, fíjese, esto no lo quiero decir así, pero vamos a ver. Para que se entienda, multiplicando en cruz, este con este y este con ese, y luego despejando todo hacia un lado para que me dé 0, me queda esta ecuacióncita diferencial, lo cual hacemos la comparativa con una ecuación cuando es exacta. Bien, entonces aquí lo que hay que hacer es buscar la derivada parcial de m con respecto a y. Y eso tiene que ser igual a la parcial de n con respecto a x. Da los diferenciales aquí cruzados. Este con respecto a x, este con respecto a y, m con respecto a y. Y ambas me tienen que dar iguales. Si me da lo mismo, entonces la ecuación es exacta. Entonces, ¿qué nosotros buscamos? Mi función f, una función f, ¿verdad? Que sea solución de esta ecuación diferencial, una función de dos variables, aquí y y, es obvio. E integramos a m con respecto a x. Fíjate que m hace el papel de y más 2x. Si yo integro esto con respecto a x, entonces me va a quedar yx, porque esto es constante, más x a la 2 más la constante aquí es lo que va a representar esta constante va a ser una función de y, porque fíjate, es una constante como quiera. Vamos a considerar esa constante como una función que dependa de y, en este caso y, g, le llamamos g. Luego derivando f con respecto a y, recuerde que esto va a ser, aquí me va a quedar y por x, pero x es constante, aquí la derivada de y sería 1 por x, esto es constante, se va, es 0, y la derivada de g es simplemente g'. Y eso tiene que ser igual a n, que depende de quién, que depende de x, y. En este caso, eso tiene que ser igual, la derivada de eso tiene que ser igual a x menos 2. Entonces, ¿qué pasa? G', que es una función de y, de la dependencia de y, va a ser igual a menos 2y. Fíjese aquí. Se anulan estos dos términos, se cancelan y me queda que g' es igual a menos 2y. Por lo tanto, g de y va a ser igual a menos 2y a la 2. La constante entonces se la agregamos al final. Y mi función f de x, y no es más que y por x más x a la 2. Miren ahí donde está. Y le agregamos g de y, que lo encontramos aquí, que es menos y a la 2. Y eso va a ser igual a c. Esa es la solución implícita de la ecuación diferencial. Bien, entonces haciendo el gráfico para los valores, vamos a tomar valores discretos de menos 3 a 3. La gráfica sería esta.
Fíjate esas curvas que se forman. Esas hipérbolas que serían rectas así dependiendo para los valores. Y el flujo es este, señores, es este. Cuando los que vienen así se van para allá, estos vienen así, se van para allá. Esas flechitas se construyeron dándole valores específicos y viendo el comportamiento de lo que me tiraba, el vector que me tiraba. Yo considerando ese punto Z como un vector, veía su comportamiento, para dónde se dirigía, dependiendo el complejo resultante, que también lo consideraba como un vector. Pero ese vector era como el que me iba a mover, ese puntito ahí, me lo iba a mover. Entonces, esa es son ejemplos fáciles, pero se ve más o menos la mecánica de cómo realizar el ejercicio. Así que cuídese mucho, nos vemos luego. Chao.